Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esta es va a ser la última clase teórica, donde vamos a hablar de farmacogenómica. Y bueno, va a ser una clase cortita, porque la farmacogenómica es parte de lo que vieron con Laura de genómica, hipogenómica, y es parte también de lo que también vieron con Laura de medicina personalizada. ¿Sí? Es una rama de eso. Pero bueno, voy a profundizar en un par de aspectos técnicos y comerciales, pero muy, muy por arriba, ¿sí? Así que va a ser una última clase, tranquila. Bueno, ¿qué es la farmacogenómica? La farmacogenómica, en su definición más genérica, tomada del NIH de Estados Unidos, no diferencia entre farmacogenómica y farmacogenética, y me la define como un componente, una parte de la genómica, una rama de la genómica, que tiene que ver con estudiar esa información genómica para asociarla a un tratamiento farmacológico, ¿sí? O sea, estudiar los genes del paciente para saber qué droga prescribir, básicamente. Esa es la idea, ¿sí? Por eso es también una rama de la medicina personalizada, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a obtener es una atención médica muy personalizada, asociada al perfil genético del paciente. Voy a reducir efectos secundarios, voy a reducir toxicidad. En algunos casos incluso voy a reducir riesgos graves que puede tener el consumo de una droga. Y a largo plazo, si bien tienen como desventaja que son caros, todo lo que implique diagnósticos a nivel genético es caro, pero a largo plazo esto, y más con la disminución de los costos de los diagnósticos moleculares que vemos en los últimos años, a largo plazo esto puede redundar en un ahorro a largo plazo, ¿sí? Tanto para el sistema de salud como para los pacientes. Así que esto hay que verlo muy en perspectiva. Es un campo que tiene, vamos a ver ahora, que tiene mucho, mucho por delante. ¿Sí? También, bueno, este nivel de personalización, algunos médicos dicen que no es necesario, digamos, porque uno puede ir probando, ajustando dosis, cambiando de una droga a otra y llegar más o menos a la misma conclusión en forma empírica. Pero bueno, son herramientas y son herramientas que en algunos casos son necesarias y que, como les digo, tienen mucho camino para desarrollo en los próximos años. Bueno, ahora bien, si ahondamos un poquito más en profundidad, vamos a ver que en realidad farmacogenómica y farmacogenética son conceptos diferentes. Y la farmacogenética es anterior a la farmacogenómica. Acá hay una definición de un paper, hay varias definiciones, pero esta es una que me gustó. Originalmente la farmacogenética estaba asociada a estudios de un gen, una variación en un gen, o sea, distintos alelos de un gen, que estaban asociados a una característica farmacológica que en general estaba asociada al metabolismo de una droga, ¿sí? Por ejemplo, con la citocromo P450 o con la alcohol deshidrogenasa, si hay alelos del alcohol deshidrogenasa que hacen que el etanol que se consume se metabolice en forma más lenta, ¿sí? Entonces aumenta la toxicidad, con la misma dosis hay menor toxicidad, hay mayor toxicidad con la misma dosis para una persona que tiene el otro alelo, ¿sí? Un ejemplo clásico de farmacogenética, ¿sí? Por otra parte, la farmacogenómica está asociado a esto que venimos trabajando en bioinformática, en la clase de inteligencia artificial, en las clases de genómica, etcétera, que tiene que ver con ver el genoma en su totalidad, sino no ver un solo gen. Entonces, eso implica ver el genoma en su totalidad, qué cosas se transcriben y qué rutas metabólicas aparecen, ¿sí? Y asociarlas a un fenotipo que tiene que ver con alguna característica farmacológica, tanto sea farmacocinética o farmacodinámica, o sea, sea de absorción o de absorción, metabolización, eliminación, etcétera, o de la dinámica, o sea, de la acción específica de la droga. Eh, Así que esto, bueno, ahí traigo a colación lo que vimos de genómica funcional. Recuerden de la clase de inteligencia artificial, recuerden que la idea de la genómica funcional
es establecer una relación entre todo el genoma en su conjunto y alguna característica fenotípica. Bueno, acá estamos hablando de lo mismo, de cuando hablamos de farmacogenética, de farmacogenómica. Estudiar todo el genoma y llegar a alguna vinculación, alguna relación con características fenotípicas asociadas a cuestiones farmacológicas. Y por supuesto que no se va a limitar a la genómica, o sea, acá va a estar atravesado por todas las ómicas, sino que ahí vamos a tener que estudiar la transcriptómica, la proteómica y muy fundamentalmente la metabolómica, ¿sí? Porque muchas de estas cuestiones, una gran parte de los genes asociados a la farmacología son genes que tienen que ver con el metabolismo, como ahora vamos a ver. En farmacología tenemos lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética tiene que ver con todo lo que es la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación de la droga. En palabras coloquiales, lo que el cuerpo le hace a la droga. Y luego del otro lado tenemos lo que aparece después, que es la farmacodinámica, ¿sí? La farmacodinámica es lo que la droga le hace al cuerpo, ¿sí? La acción, la respuesta del cuerpo a la acción de esa droga, que incluye eh, la interacción con el blanco, el mecanismo, qué hace el blanco, qué deja de hacer cuando interacciona con esa droga, todo eso es la farmacodinámica. O sea, en otras palabras más coloquiales, lo que la droga le hace al cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos fenotipos, tenemos tenemos consecuencias moleculares que van a tener que ver con las dos cosas. Sin embargo, lo primero, como les decía, lo primero que se estudia, primero que aparece en la farmacogenética son cuestiones relacionadas a la farmacocinética y en particular a la metabolización de las drogas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos y los dividí como en cuatro grupos de genes asociados a la efectividad de un fármaco. Pero bueno, es una clasificación arbitraria, pero que ayuda a ordenar un poco y ver un poco qué hay, este, qué hay para tener en cuenta en la genética de un paciente y en la administración de drogas. Primer grupo, como les decía, son alelos que codifican proteínas que son enzimas metabolizadoras de drogas, ¿sí? Como les decía, el alcohol deshidrogenasa es un ejemplo. Citocromo P450, hay muchos ejemplos con estas enzimas que me van a dar perfiles. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de la conversión de codeína en morfina, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes voy a tener un metabolismo lento de conversión de codeína en morfina y otros más rápido, intermedio, depende de la clasificación. Luego tenemos otro grupo que es en proteínas de transporte. Acá hay muchos ejemplos que tienen que ver con psicofármacos. Hay, por ejemplo, las proteínas de transporte ABC1 que expulsan drogas de la célula, ¿sí? Entonces, también ahí va a haber drogas que sean más efectivas que otras, porque hay algunas que se van a estar expulsadas de la célula. Eh, algún ejemplo como el gen HRG, que en algunos genotipos, algunos genotipos vuelven muy peligrosas a las drogas porque me puede generar arritmias graves. Luego, del lado de la farmacodinámica, algunas dianas moleculares, y ahí hay varios ejemplos en oncogenes, y o sea, yo estoy targeteando un oncogen, y el oncogen tiene algún alelo que lo hace menos vulnerable o más vulnerable. Por ejemplo, ahí tenemos el factor de crecimiento epidérmico, que es un gen muy asociado a varios tipos de cánceres y en algunos genotipos, algunas drogas funcionan muy bien, ¿sí? Como esos anticuerpos monoclonales que están ahí de ejemplo, ¿sí? Solo con esos genotipos funcionan muy bien, porque está todo el tiempo el gen activado, ¿sí? Entonces acá es fundamental conocer el genotipo del... Acá no es que ayuda, acá necesitamos tener este genotipo para que funcione la droga, ¿sí? Eh, Así que acá estaremos apuntando a lo que es el blanco, a lo que es farmacodinámica. Y después tenemos otro grupo que son los factores regulatorios.
o sea, moléculas que tienen que ver eh, con la regulación de la expresión genética, ¿sí? Por ejemplo, un microRNA. Entonces ahí puede cambiar la eficiencia del antiviral dependiendo del gen que tengamos, ¿sí? Sí que acá hay, ya les digo, una clasificación un poco arbitraria, pero donde tenemos cuatro grandes grupos de genes que se estudian en farmacogenética, ¿sí? Estos ejemplos y muchos otros más están en bases de datos. Recuerden que acá en biología tenemos una base de datos para cada cosa, ¿sí? Una no, varias para cada problema a resolver, para cada enfoque biológico tenemos una base de datos y eso está muy bueno. Entonces acá les pongo dos bases de datos que relevan de información clínica, o sea, de casos reales, evidencia de asociaciones entre genes y metabolización o la acción farmacológica o la eficiencia de drogas, ¿sí? Depende cuál sea el vínculo. Bueno, y después todo esto, ¿cómo es el mercado eh, de cara a esto de la farmacogenómica? Bueno, vamos a ver que hay dos grandes negocios en torno a la farmacogenómica. Uno son los test farmacogenéticos, que son en general test que te los prescribe un médico y que se realizan en hospitales o en laboratorios de ensayos clínicos oficiales, validados, que cumplen todos los estándares de calidad y todas las certificaciones requeridas, eh, y que son en general test que van a buscar como marcadores un alelo en particular para la indicación que te dé el médico, depende de lo que te esté pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener qué sé yo, no está respondiendo bien el paciente a un inhibidor de bomba de protones porque tiene una acidez crónica. Entonces se le hace un estudio, un test genético de cierto gen, de un gen en particular, por prescripción de un médico, y se le prescribe el IVP que corresponde, ¿sí? O también tenemos casos de pacientes psiquiátricos, como pueden tener una depresión, una psicosis, y que en las prescripciones de drogas, las drogas psiquiátricas son muy delicadas por una serie de cuestiones, como el efecto paradojal y otras. Entonces, este tipo de test ayudan mucho, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, en el caso de una depresión, ver qué tipo de IRS le voy a prescribir, etcétera. Bueno, también se busca un gen en particular, se da una orden, y se estudia ese gen en particular y listo. Sí, sí, sí. Y se prescribe la droga que más se adecua a ese alelo. Pero después tenemos otro modelo de negocios, digamos, que son las pruebas genéticas directas al consumidor, de las que ya hablamos varias veces, y que dimos como casos más conocidos, 23andMe y Virginia acá en Argentina. Pero hay varias, que es simplemente un kit que llega a tu casa, vos te tomás una muestra, la envías de vuelta, envías por correo al laboratorio y te viene un reporte como el que vemos ahí. Ese es un reporte de GenSight, que es una empresa extranjera que es una de las más importantes en el mercado de farmacogenómica, y te dice, por ejemplo, ahí en antidepresivos, cuál los puedo usar directamente, cuál hay una interacción moderada con algún gen y cuál es una interacción significativa, ¿sí? Entonces ahí vemos en los distintos grupos cuál podemos usar, ¿sí? La faxina, citalopram, sertralina, etcétera. Esto lo que tiene es que esto se usa menos como una indicación médica, es más orientativo hacia el cliente que lo compra, orientativo para conocerse mejor. Puede usarlo un médico como orientación, pero no tiene la relevancia clínica que tienen los otros estudios que los hacen laboratorios de ensayos clínicos o hospitales certificados, sino no es lo mismo.
Y son accesibles y de venta libre, y lo que me dan, estos están más cerca del concepto de farmacogenómica porque me van a dar, van a buscar estos genes particulares en una serie de marcadores, pero me van a dar una visión más integral de mi perfil genético que lo que me da el análisis de un gen. ¿Sí? Entonces ahí genera también es Argentina, Color es extranjera, y hay varios otros casos, y estos son algunos nomás que puse ahí para de ejemplo. Así que bueno, vemos qué perspectivas hay con la farmacogenómica. Hay muchas, hay mucho camino por recorrer, y de lo que se habla es de ir hacia una medicina más personalizada, donde yo voy a tener un tratamiento específicamente diseñado para ese genotipo de ese paciente, y a largo plazo voy a generar un ahorro, como les decía, voy a minimizar los efectos secundarios, voy a aumentar la efectividad. También hay una discusión en torno a los ensayos clínicos. Nosotros vimos lo que implicaba una droga desde que se descubre hasta que sale al mercado. Es un camino engorroso, y promete la farmacogenómica hacer ensayos acelerados, ¿sí? Porque si existe una cantidad suficiente de pacientes, se podrían estratificar los grupos, de estudio según su perfil genético, y acelerar el desarrollo de fármacos, ¿sí? Luego está el tema de la inteligencia artificial, que nos atraviesa todo el tiempo, donde ya esta plataforma ya, todo lo que es farmacoeconómica, ya utiliza la inteligencia artificial. Pero bueno, pero un aceleramiento de los algoritmos de inteligencia artificial junto a un aceleramiento de la capacidad de cómputo para procesar más cantidad de información, y a su vez que exista más información, o sea, que exista más información clínica de pacientes que tienen una reacción adversa a una droga, o que le sienta una droga mejor que otra, o que tengan efectos tóxicos con una droga, etcétera, con más gente que va a secuenciar su ADN, va a hacer que esto avance mucho más rápido, ¿sí? O sea, tenemos los tres factores. Los factores de desarrollo de algoritmos nuevos de inteligencia artificial, de mucha información biológica disponible, y de más capacidad de procesamiento, ¿sí? De avances en lo que es el hardware, el almacenamiento de información, etcétera. Es todo lo que veíamos en la clase de inteligencia artificial. Así que esto promete sumar más genes y sumar más interacciones y más perfiles genéticos, asociados a la efectividad de un fármaco. Eh, bueno, y después hay un tema de acceso en el sistema de salud, ¿sí? La perspectiva es que sigan bajando los precios, y la perspectiva es que en algún momento esto se vuelva popular, se integra a los planes médicos. Está pasando ya, en algunos países se están integrando este tipo de estudios a los planes de salud. Así que también tiene una perspectiva de popularización, si es que funciona, si es que vale la pena hacerlo. Eh, y bueno, también lo que es en poblaciones, ¿sí? O sea, determinadas poblaciones van a tener determinadas drogas que funcionan de mejor manera u otra, ¿sí? Y luego también una perspectiva que no, creo que no la anoté acá, pero en lo que es, la relación entre el médico y el paciente, los médicos suelen hoy en día hacer lo que se conoce como polifarmacología, que es en algunos casos prescribir varias drogas, ¿sí? Que van a varios blancos con efectos farmacológicos distintos, y lo que se espera, de esto es hacer llegar a una medicina más precisa, donde una sola droga, un solo compuesto activo, principio activo, sea suficiente, ¿sí? Entonces, esto también promete reducir la polifarmacología. Y después hay algunas discusiones bioéticas que están ahí, como siempre, pero que no vienen al caso en esta clase. Así que bueno, algunas conclusiones. Recuerden la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica. Se lo puede tratar como términos equivalentes, pero hay diferencias conceptuales. Que hay una lista de genes, hay varios genes asociados a la farmacocinética y farmacodinámica de una droga, que está en las bases de datos que tiene ahí disponibles, y que podemos encontrar
dos grandes modelos de negocios, digamos. Una es los test genéticos en el sistema de salud y otra son los kits estos de autoanálisis. Bueno, y después todo lo que implica el desarrollo a futuro de esta disciplina, ¿sí? Hay un gran signo de pregunta, pero promete haber mucho para desarrollar en esta área. Así que miremoslo a la luz de pensar un emprendimiento biotecnológico, ¿sí? O una técnica de soporte a un emprendimiento biotecnológico. Así que bueno, esto es todo. Espero que les haya servido y nos vamos a ver la semana que viene en la clase sincrónica. Adiós.